sobre el poder de la inversión. Repita conmigo, el poder de la inversión. Antes de profundizar, te voy a dar unos conceptos de lo que significa inversión en la parte financiera. Aunque hoy vamos a tocar no solamente la parte financiera, sino otro tipo de inversión que es importante para el emprendedor y para el empresario. ¿Qué es una inversión? Es el acto de destinar recursos, principalmente dinero, a un activo, proyecto o negocio con la expectativa de obtener un rendimiento futuro. Es decir, tú agarras recursos, agarras el bien, normalmente es un dinero, lo pones en un proyecto y esperas de que ese proyecto te retribuya alguna ganancia o algún beneficio. A eso se le llama inversión. La inversión normalmente se hace para crear. ¿Dónde están los emprendedores? Levanten las manos. Se hace para crear, se hace para renovar en algunos casos, para ampliar o para mejorar tu producción, crear un emprendimiento, desarrollar algo. Para eso se necesita inversión. Si nos ponemos a analizar los grandes empresarios, todos ellos tuvieron que empezar, aunque sea con un poco de capital. ¿Por qué? Porque el capital era necesario para ellos levantarse como grandes empresarios. Amén. Ahora, la falta de inversión puede derivar en un estancamiento, en un retroceso, en cualquier área que se mire. Si tú no inviertes en tu vida, desde el punto de vista personal, espiritual, si no inviertes en tu empresa, en tu negocio, en algún momento vas a comenzar a retroceder y vas a dejar de producir y de percibir ese fruto, esa ganancia, ese beneficio que necesitas. ¿Para qué? Para darle comodidad a tu familia, para tú estar estable, para tener paz, para tener una calidad de vida. Normalmente los inversionistas buscan levantar negocios, empresas, para tener una buena calidad de vida. ¿Quiénes quieren tener una buena calidad de vida? Hey. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, esto que te estoy hablando es inversión. Ahora te voy a hablar lo que es un inversionista. El inversionista es aquel que, teniendo un proyecto analizado en cuanto a economía se trata, coloca su capital en el mismo, aceptando los riesgos que dicha operación implica. Esto lo extraje de un libro de un pastor que se llama Edwin Santiago, de un libro que se llama Inversión con Futuro, que te lo recomiendo. Él dice, obviamente, que el inversionista primero analiza un proyecto, analiza dónde poner su dinero. ¿Qué sucede con los emprendedores hoy en día? De que el emprendedor quiere montar un negocio de perros calientes, pero no sabe hacer perros calientes. No ha estudiado el negocio, no sabe cuánto debe pagarle a alguien para que haga los perros calientes, no sabe la estructura de costos, no sabe absolutamente nada del negocio que quiere montar, pero él dice, yo tengo fe. Ustedes deben entender de que si tú quieres emprender en algo, debes no solamente invertir dinero en ese negocio, debes invertir dinero en capacitarte, debes invertir dinero en extraer conocimiento y atraer conocimiento a tu vida, debes invertir tiempo para que ese emprendimiento pueda dar los resultados que tú esperas. Ese es el inversionista. No todo emprendedor es un inversionista. Dígale que tiene a su lado, no todo emprendedor es un inversionista. El emprendedor se puede volver un inversionista. Pueden existir emprendedores que sí, que tienen su capital para levantar el emprendimiento, valga la redundancia, para levantar una empresa. Sí, puede existir, pero la mayoría de emprendedores no tienen el capital suficiente para poder levantar un negocio. Más sin embargo, cuando tú ejerces esfuerzo en ese trabajo, como decía el apóstol, cuando tú inviertes el tiempo, cuando tú inviertes y te esfuerzas y diseñas y estudias y tienes la visión de lo que Dios quiere para con tu negocio, entonces Dios va a comenzar a enviar inversionistas, gente que tiene el capital, que tiene el dinero, lo va a comenzar a mover para que tú puedas levantar tu emprendimiento. Ahora, pregúntale al que tienes a tu lado, ¿quién es el mejor inversionista?
el mejor inversionista es Dios. Diga conmigo, el mejor inversionista es Dios. Dios es el que te va a dar el capital a ti. Dios es el que va a mover personas para que tú puedas levantar tu negocio. Aunque esté quebrado hoy, aunque no puedas ver ni siquiera un destello de esperanza, aunque no puedas ver ni siquiera un destello de lo que tú quieres, hoy posiblemente estás viendo tu negocio quebrado, arruinado, no ves nada que pueda darte esperanza, pero recuerda esto: Dios es tu principal inversionista. Aunque quizás gente no te ha ayudado a tu alrededor, Dios es tu principal inversionista. Pero ¿cómo has administrado tú los recursos que Dios te ha dado antes? ¿Cómo estás administrando los recursos que Dios te ha dado no solamente este año? Hay personas que han tomado dinero y no han sabido administrar el dinero, como lo dijo el apóstol. Yo quiero leerte esta parábola que está en Mateo 25, del 14 al 30. La parábola de los talentos, que ustedes la han escuchado muchísimo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? ¿Quién se los entregó? ¿Quién? Vamos a leer de nuevo. Presta atención, porque hay una clave y una llave en esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién se los entregó? El amo. Si tenía siervos, ¿quién se los entregó? Y ese amo, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Representa a Dios. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Repita conmigo: negoció. Diga, invirtió. Diga, no se los guardó. Continuamos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo su señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como punto número 1, estamos diseñados para administrar de tal manera que podamos multiplicar lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Usted, haga así: yo estoy diseñado para multiplicar lo que Dios me entrega. Cada uno de ustedes tiene algo, no solamente dinero, tiene un talento, tiene una capacidad, tiene algo especial para poder multiplicarlo. Todos ustedes, Dios les ha entregado algo, pero desde el punto de vista financiero, quizás hoy lo que tienes en tu cartera es un solo $1.
Posiblemente en tu cuenta hay poco dinero, pero nunca es tarde y nunca es poco para poder comenzar. Dios, a través de lo poco que te dio, te está dando la oportunidad de que tú lo multipliques y te conviertas en un buen administrador y en un inversionista para poder multiplicarlo. Pero pastor, ¿cómo puedo yo multiplicar $1? ¿Escucharon el testimonio de Luis? ¿Cómo pudo él multiplicar de lo poco a lo mucho? Atreviéndose, arriesgándose. Podemos ver que Dios entregó 5 talentos. 5 talentos el día de hoy equivale como casi $4,000. Aproximadamente un talento equivale a $4,000. Es decir, que Dios le entregó como $20,000. Esos $20,000 los convirtió en $40,000. A uno entregó 5, a otro entregó 2 y a otro un talento. ¿Qué sucedió con los 2 primeros? ¿Multiplicaron o no multiplicaron? Sí. Multiplicaron al doble lo que tenían. Pero ¿qué sucedió con el último? Al que se le dio poco, al que se le dio menos, mejor dicho. Lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Porque tenía miedo. Porque no quería arriesgarse. Porque sencillamente dijo, este recoge donde no siembra, este hombre es duro, yo mejor voy y meto esto que me entregó, lo meto en la tierra y lo escondo. Pero hay gente hoy en día que está haciendo lo mismo. Quieren prosperar, quieren levantarse, quieren hacer algo, pero no están invirtiendo en nada. No tienen ni siquiera la intención de levantarse e invertir en un negocio. Por lo menos la idea en tu cabeza debes procurar que se ejecute en algún momento. Pero las personas están enterrando el talento por miedo. ¿Por qué talento te ha entregado Dios? En este 2025, no miremos atrás, porque quizás tus sueños vienen de más atrás, pero este 2025, ¿has tenido la oportunidad de invertir en el sueño que Dios te entregó? ¿O estás diciendo como este hombre, tuve miedo de arriesgarme? Señor, yo mejor lo escondo. ¿Has escondido los talentos que Dios te entregó? Emprendedor, empresario, siempre es necesario invertir. Dios nos manda a administrar, nos manda a multiplicar, porque ese es el diseño que Él nos entregó. Tú estás diseñado para ser un multiplicador, no para enterrar los talentos. Estás diseñado para convertirte en un multiplicador. Amén, dáselo fuerte. Tú debes recordar que todo lo que tienes no es tuyo. Todo lo que tienes es de nuestro Dios. Lo que dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo, absolutamente todo lo que está en la tierra, todo lo creado, todo le pertenece a Dios. Nada de lo que tú tienes te pertenece como tal. Como te dije, el principal inversionista es Dios, pero tú también te puedes convertir en un inversionista con lo que Dios te ha entregado. Padre, pero si nada es mío, ¿cómo puedo yo invertir? Para eso te lo entregó Dios. Hay gente, millonarios, que administran el dinero de otras personas e invierten el dinero de otras personas. Y a través de invertir el dinero de esas personas, obtienen ganancias. Ni siquiera manejan lo que es de él. Algo así somos nosotros con el reino de Dios. Dios te va a dar más. Dios te va a dar lo que te corresponde. Pero todo lo que tú administras, todo lo que tú inviertes, es de Dios. Si a ti se te revela esto, tu manera de manejar las finanzas va a ser distinta. Cuando a ti se te revela que lo que tú tienes es de Dios, tú no vas a ser mezquino para con Dios. Tú vas a ser dador para con Dios. Tú vas a devolver para extender. Tú vas a devolver para multiplicar. Tú vas a entender de que el mismo Dios va a estar metido en el asunto, va a estar metido en tu negocio, va a estar metido en tus planes, va a estar metido allí en tus ideas y va a hacer que puedas florecer donde quizás otras personas no ven que puedas echar adelante, que puedas avanzar. Pero como es Dios el dueño de lo que tú posees,
entonces eso tiene que avanzar. Vuelvo y te repito, ¿qué estás haciendo para avanzar? Bueno, el que tienes a tu alrededor, dile, ¿qué estás haciendo para avanzar? Hay 4 puntos que tengo acá. Administrándolo de Dios, podemos movernos como inversionistas. Los buenos inversionistas son arriesgados, como te dije. Y los buenos inversionistas no son negligentes, son diligentes. ¿Qué es alguien diligente? Alguien que hace las cosas que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. Alguien negligente no hace las cosas que tiene que hacer y mucho menos lo hace en el tiempo correcto. Hay gente queriendo ser diligente para con Dios, pero no lo hacen porque no se atreven. Se convierten en personas negligentes para con Dios. Número 2. Un empresario, según el diseño de Dios, debe ser integrado. Pregúnteme, pastor, ¿cómo es eso? No solo es hacer dinero, porque en nuestras mentes todo el tiempo está, vamos a ser prósperos, sí, vamos a hacer mucho dinero. Pero si verdaderamente quieres ser próspero, no puedes pensar solo en el dinero. Porque los emprendedores y empresarios que solamente piensan en el dinero, llegará el último día de su vida y si lo único que hicieron fue dinero, fueron unos fracasados. Te lo voy a repetir. Si tú llegas al último día de tu vida y lo único que pensaste y quizás lo lograste fue hacer mucho dinero, tú no vas a ser un hombre exitoso. Tú fuiste un fracasado. Porque la vida no solamente consiste en el dinero. La vida no solamente consiste en tú multiplicar el dinero. Consiste en otras cosas. Por eso es que el hombre de Dios no puede ser un hombre que solamente piensa en hacer plata. Porque el que piensa en hacer plata se olvida de servirle a Dios. Porque el que solamente piensa en hacer dinero, en el primer momento que tiene, se va a escabullir de las cosas de Dios. Y el dinero no te va a dar la felicidad y el dinero no es todo lo que tú necesitas. El dinero fue creado para la obra, para el propósito de Dios. Cuando tú colocas primero el dinero, entonces estás mal. Cuando tú quieres solamente amar el dinero y dejar todo lo demás atrás, y de segunda opción, tú estás actuando mal. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú tengas dinero, pero Dios quiere que seas un empresario y que seas un emprendedor integrado. Un emprendedor que pueda ver más allá del dinero. Porque no todo comienza en el dinero. El dinero sí es parte fundamental para levantar muchas cosas. Es verdad. Para todo hace falta el dinero, para comprarte una casa, para comprarte un carro, para edificar, para levantar tu pequeño emprendimiento, para seguir mejorando y dándole más calidad a tu pequeña empresa. Es verdad. Pero hay otras cosas en las cuales tú debes comenzar a invertir. ¿Como cuáles? Debes comenzar a invertir tiempo en las cosas importantes. Debes comenzar a invertir conocimiento y darle capacitación a aquellos que están a tu alrededor. Ya estoy hablándole a los empresarios y a los emprendedores. Tú mismo debes capacitarte. Debes ser cada día mejor en lo que quieres emprender. Si quieres montar, no sé, una panadería, tienes que aprender bien cómo hacer el negocio de la panadería. ¿Cuáles son los gastos? ¿Sabes? El emprendedor casi siempre está buscando utilidad. Pero el verdadero emprendedor, y anota eso ahí, el verdadero emprendedor aprende a ver primero los gastos. Aprende a ver primero a quién le tiene que pagar, cuánto tiene que pagarle a los empleados, cuánto tiene que pagar en electricidad, cuánto está pagándole a los proveedores, cuánto está pagando. Y luego, después quizás, eso depende del tiempo de Dios en tu vida, pero después de 6 meses, 1 año, 2 años, es que va a comenzar a ver la utilidad. Los emprendedores quieren ver el dinero rápido y eso no sucede. Pero, ¿qué pasa? Tú vas a durar un tiempo de aprendizaje. Vas a durar un tiempo donde tienes que meterte realmente a ver cómo funciona todo. Y luego vas a ver el fruto de Dios. Pero el que es solamente, el que está solamente persiguiendo el dinero, va a decir y va a abandonar todo muy rápido. Porque dice, no, este negocio no me está dando nada. Yo mejor lo dejo y me meto en otro. No, este negocio no me va a dar lo que yo estoy esperando, mejor lo dejo y comienzo otro. Y así nunca vas a llegar a nada. Cuando tú
eres un empresario y un emprendedor integral, tú vas a empezar a invertir no solamente dinero, invertirás tiempo, dedicación, esfuerzo. Invertirás, como te dije, en aquellos que te van a acompañar en esa visión que Dios te dio. Invertirás a que sean ellos mejores que tú, para que el día que tú no estés en la empresa y en el negocio, ellos puedan levantar y llevar ese negocio. Hay otros puntos en los cuales debes invertir, como te dije, en tu crecimiento espiritual. Y esto es clave. Pero antes vamos a leer este fragmento bíblico en Lucas capítulo 12, desde el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto es una enseñanza poderosísima. Pero entonces, pastor, usted me está diciendo que prosperar, que hacer dinero es malo. No, yo te estoy diciendo de que si eres rico para con el mundo, para con las cosas de la tierra, pero no eres rico para con Dios, diga: estoy raspado. Pero si tú eres rico para con Dios, para ser rico con Dios hay que crecer espiritualmente. ¿Qué dice allí esta enseñanza? En resumen, lo que nos enseña es no ser avariciosos, no ser codiciosos. El dinero tiene un problema. Es que cuando tú comienzas a acumular riquezas y comienzas a generar dinero, ese dinero te va a hacer buscar más dinero. Y cuando acumulas cierta cantidad de dinero más grandes, esa cierta cantidad de dinero más grande te va a hacer buscar una más grande que la que tienes. Y eso va a ser constante. ¿Qué sucede? Hay un punto donde tu corazón se aleja de Dios. Y al alejarte de Dios, entonces tu corazón no es rico para con Dios. Tú estás siendo rico para alimentar tu ego. Estás siendo rico para alimentar lo que tú quieres hacer en la tierra. Pero ¿qué le dijo Dios a este hombre necio? Le dio a entender: esas riquezas que tienes no valen de nada si tú no creces espiritualmente. Un empresario integral tiene que crecer espiritualmente. No es solo generar riqueza por generar riquezas. ¿Qué ganas? Si todo eso lo va a corroer el óxido, si todo eso se va a desgastar cuando tú te vayas, ni siquiera te lo vas a llevar. Es de necio. Cuando hablamos de necio, no es de la parte intelectual. Cuando hablamos de necio en la Biblia, hablamos de aquellos que se mueven sin la dirección de Dios. A eso se les dice necios. Aquellos que piensan nada más en ellos y no les preguntan a Dios hacia dónde deben dirigirse. Esos son necios. Pero un empresario, te lo vuelvo a repetir, integral, además de querer producir el dinero, también quiere acercarse a Dios. Quiere preguntarle a Dios dónde invertir su dinero. Quiere preguntarle a Dios dónde debe invertir. ¿A quién debe ayudar? Hasta eso. ¿A quién y dónde debe poner a producir su dinero? Hay 4 plazos. Y anota eso también, porque yo creo que no lo vas a leer en otro lugar. Normalmente los que hablan de la parte financiera en lo secular, hablan de que cuando tú haces una inversión esperas la retribución a corto, mediano
largo plazo. Pero Dios me dijo que tú debes esperar, si es verdad, retribución cuando tú inviertes. Retribución en el corto, mediano, largo, pero también en lo eterno. Pregúnteme, ¿cómo es eso, pastor? No estoy entendiendo. Te voy a dar este ejemplo. Voy a resumir un poco porque tengo bastante, pero no me va a dar el tiempo. Cuando estaba Jesucristo con sus discípulos, después de sanar los enfermos, después de hacer grandes obras, Jesucristo se dio cuenta que ya era tarde y que tenía que darle de comer a la multitud. ¿Qué sucedió allí? Se multiplicaron los panes y los peces y le dieron de comer ¿a cuántas personas? A 5,000 más las mujeres y los niños, que siempre son más. Pero ¿cómo comenzó eso? ¿Qué le dijo Jesucristo a uno de sus discípulos? Vayan y vean qué hay alrededor. A ver qué encuentran por allí. ¿Qué encontraron ellos? 5 panes y 2 peces. ¿Quién fue el inversionista allí? Bueno, fue Dios, obviamente, pero hubo alguien en la tierra que se convirtió en un inversionista. Ese fue un joven, un niño, dicen otras versiones. Ese joven invirtió en el reino de los cielos 5 panes y 2 peces. Y tuvo una retribución a corto plazo. Pero ¿de dónde venía esa retribución? Del cielo. Así somos nosotros cuando sabemos invertir. Tu principal inversión tiene que ser en el reino de los cielos. Cuando tú inviertes en el reino de Dios, entonces tú no solamente estarás esperando retribuciones a corto, mediano, largo plazo, sino que esperas retribuciones de lo eterno. Cuando tú sabes invertir, Dios mismo se va a encargar de multiplicar lo que tú tienes. El niño a lo mejor, o el joven, se quedó sin comerse nada. Era posiblemente lo último que le quedaba y lo entregó. Pero este niño tenía más revelación que quizás muchos que estaban por allí, con un pan guardado, con 3 panes por aquí metidos, que no me los pidan. Que no me los pidan, porque si no, me voy de aquí. Que no me los pidan, porque si no, me voy de la iglesia. Pero hoy quiero enseñarte, y yo oré mucho para hablarte de esto, para que Dios abra tu corazón y te lo muestre, no porque sean palabras mías, sino porque sea Dios mismo hablando a través de mí. Si a ti se te revela sembrar en el reino de Dios, sencillamente vas a tener la retribución eterna. ¿Tú sabes qué sucede? Que los inversionistas a nivel secular siempre se van a arriesgar sin saber qué van a recibir. Cuando viene alguien e invierte en las acciones de la bolsa, de no sé qué cosa, ellos no saben si van a recibir, ni siquiera se les va a devolver el capital que están invirtiendo. Pero yo te puedo asegurar, como hijo de Dios, que Dios siempre te va a devolver al 100% lo que tú estás sembrando en el reino. Dios no se va a quedar con nada. Pero de esta enseñanza del niño podemos sacar otra cosa. ¿Para qué dio el niño? ¿Para que Jesucristo se comiera los panes? ¿Para qué dio? Para multiplicar, para darle de comer a la multitud. Cada vez que tú siembras, estás contribuyendo que muchas otras personas coman del pan que tú estás dando. Lo que tú estás dando en tu bolsillo, sí, posiblemente lo puedes gastar en tus harinas, lo puedes gastar, pero cuando a ti se te revela en tu corazón y en tu mente para qué das, ahí la iglesia va a comenzar a crecer económicamente hablando. Sembrar en ti, crecer, invertir en ti, invertir en lo personal, invertir en tu crecimiento espiritual, invertir en el reino de Dios, invertir en otras personas, invertir en capacitación, invertir. ¿Qué inviertes? Vuelvo y te lo digo, inviertes dinero, sí es verdad, pero debes invertir tiempo, debes invertir disciplina, debes volverte un hombre disciplinado.
Debes volverte un hombre esforzado. Debes volverte un hombre que no retrocede a la primera, o una mujer que no está pendiente de retroceder. Estos recursos, y quizás son más, pero estos son los que vengo a hablarte hoy. Si tú eres capaz de invertir estos recursos, invertirlos no solamente para tu calidad de vida, para la calidad de los que están a tu alrededor, sino con la intención de que el reino de Dios se multiplique. Mire, usted empresario y usted emprendedor, usted no va a tener límites. Porque Dios le agrada. Y además que le agrada, le obedeces. Y además estás alineado a la obra y a la voluntad de Dios. Cuando no se te revela el reino de Dios, entonces tu negocio, tu empresa, te está sirviendo a ti mismo. Pero no te has preguntado, ¿para qué quiero yo dinero? Hay gente multimillonaria y quieren seguir teniendo dinero, pero ¿para qué quieren dinero? Pastor, para estar bien. Eso no es todo. Yo quiero que tú estés bien, pero eso no es todo. ¿Para qué quieres dinero? Dile, pregúntale que tiene a su lado, pero no se responda. Dígale, ¿para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué quieren que Dios levante tu emprendimiento y tu empresa? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios lo puede hacer en un instante. Dios, a través de su gracia y misericordia, aun sin tú tener dinero hoy, Dios puede poner al inversionista, Dios puede poner al que te va a dar fiado, al que te va a dar esto, al que te va a dar aquello. Dios lo puede hacer hoy. Pero si tu corazón está alejado para con Dios, estamos mal. Si tu corazón es hacer dinero para tu deleite, si tu corazón es hacer dinero solamente para tu ego, estamos mal. Yo quiero que tú puedas entender y pongas en práctica lo que te estoy enseñando. Y al año, a los 2 años, vamos a dar un plazo de 2 años. Si usted pone en práctica lo que aprendió de las deudas y pone en práctica lo que es invertir en el reino, y usted me dice, pastor, yo invertí en el reino y estoy peor, yo le diré, me he equivocado y reconozco. Pero ¿sabes qué? Eso no va a pasar. Porque todo aquel que yo conozco que ha invertido en el reino de Dios, siempre Dios ha metido la mano y Dios lo ha sacado de los huecos donde estaban metidos. Y Dios lo va a hacer con ustedes, así como lo hizo con nosotros y así como lo ha hecho con muchos de los que están acá. Hay proyectos que nosotros tenemos. Y yo se los he hablado con mi iglesia. Les he hablado de que debemos extender el reino en esta ciudad. Pero ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde están los emprendedores que están dispuestos a luchar esas cosas con nosotros? ¿Dónde están los empresarios y emprendedores que van a decir, pastor, mire, aquí están 10,000 para la tarima, aquí están 5,000 para el sonido, aquí está tanto para esto, aquí está tanto para imprimir los manuales de nuevo convertidos para dárselo a 5,000 o 10,000 personas que vamos a meter en esas campañas y en esas cruzadas? Aquí está, pastor. Eso es invertir en reino. Cuando Dios me dio el diseño de esta recarga, era con esa intención que puedas salir de las deudas, que Dios te va a sacar de las deudas, pero que te puedas convertir en un inversionista con futuro, en un inversionista que ve más allá de sus propias necesidades. Pero hay gente que es mezquina para con Dios. ¿Qué haces tú con guardar, con almacenar, con llenar tu estantería, donde, ¿cómo se le llama eso? Su alacena, 20 bultos de harina pan, tantos de no sé qué? Pero acá en la iglesia, quizás nunca has regalado una harina pan en tu vida. Aquí en la iglesia hay gente que quizás necesita la harina pan que a ti te sobra ya. Hablando de lo poco, ¿cuántas veces tú has dicho, yo seré un inversionista de reino? Yo soy de los que va a invertir para hacer crecer el reino de Dios en esta ciudad, en este país y a nivel mundial. Un inversionista con futuro tiene claro su visión
dentro de las cosas de Dios. Tienes claro para qué es prosperado. Por eso te preguntaba y te hice esa pregunta, ¿para qué quieres dinero? Tú debes salir hoy de este lugar y tener claro para qué quieres ser prosperado. ¿Para qué quieres ser levantado económicamente? ¿Para qué? No puedes salir de este lugar pensando lo mismo. No, yo porque quiero estar bien, porque quiero. No. Dios te va a levantar cuando tu corazón está con la visión de Él. Amén. Dale un fuerte aplauso. Como te dije y como resumen, ¿qué recursos debemos invertir? Tiempo, dinero y otros recursos, disciplina y conocimiento. Vamos al punto número 3. La revelación de la inversión en el reino es más redituable. Quiere decir que te va a rendir más ganancias. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿dónde? Repita conmigo, en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también. Pero si tu corazón está en las cosas terrenales, ¿dónde está tu corazón? En lo terrenal. Pero si tu corazón invierte en las cosas del cielo, ¿dónde está tu corazón? En el cielo. La mejor inversión que puedes hacer es invertir en el reino de Dios. Jesús es claro al decir que inviertan en el cielo, donde no hay pérdidas. Te voy a dar estos puntos ya como resumen. No hay polilla ni orín corrompen, es decir, que no hay nada que pueda dañar las riquezas que haces en el cielo. Acá sí, cualquier cosa. Te voy a dar un testimonio que leí. Un hombre había hecho demasiado dinero, demasiado. Se había vuelto un hombre multimillonario, tenía aviones, tenía casas, tenía propiedades. Era un hombre rico, monetariamente. Pero ¿qué le sucedió a este hombre un día? Un abogado quiso hacer un negocio con él. Unas personas iban a comprarle parte de su empresa y él, accedió e hizo que su abogado hiciera el contrato, pero el abogado lo traicionó y puso todas las propiedades a nombre de las otras personas. De un día a otro, el hombre perdió absolutamente todo. Y eso puede pasarle a cualquiera, pero tú sabes que nunca vas a perder los tesoros que has hecho en el cielo. Eso nunca lo vas a perder. Esos están asegurados contra todo. ¿Cómo es que dicen los aseguradores? A todo riesgo. Nunca vas a perder lo que estás haciendo en el cielo. Nunca vas a perder las inversiones que estás haciendo allá arriba. Nunca la vas a perder. Pero todo lo que tienes ahora lo puedes perder. Porque es así. Te puedes levantar de nuevo, sí. Pero no hay nada que te garantice que tú vas a conservar lo mismo que tienes hoy hasta el final de tu vida. Lo que sí te garantiza Dios es que allá arriba hay una recompensa eterna para ti. Y cuando has ayudado en la obra, y cuando tú has trabajado en la obra, y se te ha revelado lo que es la obra de Dios y el reino de Dios, siempre vas a tener tesoros en el cielo. Ya para terminar, beneficios de las buenas inversiones. Vamos a leer el libro de Eclesiastés capítulo 11. Las incertidumbres de la vida, titula Salomón esta enseñanza. Capítulo 11 del versículo 1. Envía tu grano por los mares. Esta es según la Nueva Traducción Viviente, no es la Reina Valera. Dice, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Vamos a repetirlo. Dice, envía tus granos por los mares. Es decir, que hay un punto de nuestras vidas
donde tenemos que aprender a soltar nuestras riquezas y saber invertirlas para regarlas por el mundo. Hay otra versión que dice que hay que echar el pan en el mar y en algún momento ese mismo pan volverá a tus manos. Pero acá lo dice de una manera distinta, que me agradó muchísimo. Y luego dice, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Te voy a dar dos claves acá. Primero, la diversificación de tu capital. Cuando ya Dios te haya prosperado, cuando el emprendedor ya tenga un capital suficiente, los empresarios que ya tienen un capital suficiente, tú no puedes invertir todo en el mismo sitio. Si tienes, no sé, una empresa agricultora de café, tú no puedes invertir todo tu capital en el café. Cuando comiences a tomar ganancias, tú debes diversificar tu capital. Es decir, no inviertas solamente en el café, comienza a sembrar tomate, métete en la parte de electrónica, métete en otro lugar y empieza a meter y a invertir en otras cosas para que cuando llegue un momento no tan bueno, entonces quizás el café no se te va a dar, pero se te va a dar la parte que invertiste para vender celulares. Quizás invertir en los celulares en ese momento no está dando, pero el tomate te va a dar. Entonces a eso se refiere, que los inversionistas tienen que aprender a diversificar. Pero esas cosas solamente las vas a aprender a hacer si estás de la mano de Dios. Si tú no tienes disciplina primeramente, si tú no escuchas la voz de Dios en tus negocios y tus empresas, tú no vas a saber en qué invertir. Pero cuando escuchas la voz de Dios, siempre vas a saber dónde poner tu dinero y dónde no ponerlo. Con quién hacer negocios y con quién no hacer negocios. ¿Por qué? Porque tienes una guía. Tienes a Dios que te dirige. Tienes a Dios que te dice y que te muestra. Ese es el poder de invertir. Cuando tú estás claro que tu dinero no te pertenece, pero que sí tienes la responsabilidad de multiplicarlo, como la parábola que te leí al principio. Cuando tú tienes la responsabilidad de multiplicar el dinero, tienes que sencillamente decirle a Dios dónde tienes que invertir el dinero. ¿Qué hicieron los hombres de la parábola? Lo invirtieron y al final, el que no invirtió nada, Dios le dijo, ¿por qué no se lo diste a los banqueros? ¿Qué hizo Dios? Le indicó lo que tenía que hacer. Esto indica que el hombre no había ni siquiera consultado con nada ni con nadie dónde invertir el dinero. Tú debes entender de que invertir el dinero de Dios tiene que ser en los lugares correctos. Las malas decisiones te pueden hacer perder todo el capital acá en la tierra. Y ese capital no es tuyo, ese capital es de Dios. Invertir correctamente le va a dar seguridad a tu familia, a tu casa, a tus vecinos, a tu comunidad y a todo el que se te acerque. A partir de hoy, Dios va a levantar inversores responsables, inversionistas con revelación de lo eterno, inversionistas con revelación del reino. Dios va a levantar gente que está dispuesta a entregarlo todo por el reino, pero saben que las riquezas se multiplicarán en su vida. Quiero que te coloques de pie.